Bien, pues muchas gracias. Estamos acá entonces en este espacio abierto de diálogo, eh, recibiendo más aportes, más conocimiento, con mayor intercambio con respecto al lugar del cuerpo, al cuerpo como lugar de acción, lugar también de transformación, y en este espacio también que implica el cuerpo como lugar político, lugar social dentro de todo el contexto de lo que está pasando a nivel de Colombia y a nivel, pues en general, latinoamericano. En esta red que estamos también fortaleciendo, conociendo experiencias de personas de otras latitudes y en un campo sobre todo de lo interdisciplinar, atravesando en gran medida lo performático, un poco también para ampliarnos en términos también de conocimiento, no solamente en lo político, sino también en lo artístico, o lo artístico como político, ambas cosas unidas. Tenemos a la maestra Valentina Venegas. Muchísimas gracias, Valentina. Gracias a ti por la invitación. Invitada desde Chile, que va a compartir un trabajo muy importante, un trabajo que vienen haciendo, bueno, ya lleva un buen tiempo de experiencia Valentina. Estuvo acá invitada por nosotros en Colombia, de hecho, en este mismo espacio, en la Asamblea de Facultad, en la Asamblea de Creación, dictando unos talleres alrededor de todo su proceso de vacío presente, y además ha estado articulada y aportando al espacio como tal de la facultad en varias instancias también de virtualidad, en el momento en que llega la pandemia, acompañándonos en clases, dando sus aportes, sus asesorías y demás. Vamos entonces con la maestra Valentina. Valentina, muchísimas gracias. Adelante. Bien, Adrián, solo te voy a pedir un favor para también darle el espacio necesario a la compañera. Avísame cuando ya estemos un poco Ok, colados de vale, tiempo perfecto, listo. para que las Perfecto. cosas más importantes de señalar no se me vayan y sean un aporte. Entonces, si me ve extendiéndome mucho, métete nomás y me paras. Así será. Sí, Vale. para que tengamos todo el tiempo que necesitamos para cada una y uno. Primero, sintiendo la energía que a veces traspasa hasta la pantalla, les quiero mandar mucha energía desde Chile. Creo que más allá de estos cuadraditos o las distancias tecnológicas, ya todo se percibe y se siente y la colectividad latinoamericana está cada vez más fuerte. Así que lo siento, los acompaño desde acá y, y vamos con todo, que unidos se resuelven bastantes cosas. Bien, con eso, con lo que me preguntaste, Adrián, al final, como de estas preguntas de lo que está pasando con ustedes allá y todo, brevemente les voy a decir quién soy. Mi nombre es Valentina Venegas, soy directora de una compañía de teatro inmersivo interactivo, donde se aplica la performatividad y la performance, y también soy actriz y performer de profesión. Y más que nada he estado desarrollando paralelamente a mis montajes creativos una metodología que ya lleva aproximadamente 8 años, que se titula Vacío y Presente, que tiene lugar a trabajar con nuestra biografía, sobre nuestros registros para afectar y dejarnos afectar dentro de un espacio físico, y cómo también los límites liberan a lo mejor bloqueos corporales que gatillan a través de nuestras conductas, y desde ahí reconfigurarnos y salir a flote en nuestros procesos creativos y en nuestra vida personal con la mayor honestidad posible ante todo. Les voy a compartir pantalla para ir un poquito más ordenada con las ideas. Bueno, yo partí en mis inicios estudiando cine. No lo terminé, pero desde ahí se empieza a involucrar un poco lo que tiene que ver con la composición y la tecnología, más que nada. Entonces, el año que estudié cine, ayudó un poquito a soltar el área de la comunicación, pero luego entré a estudiar teatro, en la cual estudié dentro de una academia teatro, pero en el fondo no terminé haciendo ni cine ni teatro, pero me ayudó también desde el lugar de interpretación y el conocer el cuerpo. Creo que
fue el principio para entender lo que pasa en un espacio físico y cómo dialogamos con los objetos. Y algo fundamental que siempre trabajo es la resignificación de los espacios y el nuevo valor que le podemos dar a los objetos, dando nuevos signos y símbolos. Bueno, en ese camino con el teatro, que es lo que más robé, se involucra la performance y empecé a exponerme mucho, desde buen sentido, con el butó. Estuve en una compañía de butó acá en Chile unos 5 años y empecé a entrar en todo el diálogo de la transformación corporal. El teatro me entregó el trabajar, el resignificar los espacios, pero el butó, cuando empecé a entrar al lugar de la performance, me ayudó a resignificar y desestructurar las conductas arraigadas al nacer, ¿cierto? Como de este lugar más performativo. Y eso fue maravilloso, porque desde ahí, mezclando las posibilidades que me dio el teatro y el cine en un principio, lo que me ayudó a entrar en el camino al butó para luego llegar a la performance es todas las posibilidades que tenemos como cuerpo para habitar un espacio que no sea dentro de una sola movilidad. Y las primeras búsquedas que tuve en relación a esto es con Colectivo Binario, que es un colectivo multidisciplinario, que hay artistas visuales, artistas sonoros, cuerpos que accionan, y empezó a suceder en que cada rol que tenía el equipo dio un nuevo valor al sentido de comunicar. Entonces la tecnología, al utilizarla, no quedaba puesta, la sonoridad tampoco, sino colaboraban, y empezó a suceder que empezamos a realizar nuestros montajes en tiempo real, todo, el mapping, el cuerpo y la sonoridad. Todo estaba situado en espacios no convencionales y dialogábamos juntos, en el fondo. Y el espectador empezó a ser parte de nuestras intervenciones. En un principio, cuando empezamos a laboratoriar con todas estas experiencias multidisciplinarias, eran casonas muy grandes y el espectador tenía que situarse dentro del espacio. Claramente no, al sujeto espectador no lo habíamos valorado dentro de nuestros montajes, pero ellas mismas empezaron a interactuar con las circunstancias que sucedían. Bueno, lo que ven acá es efímero, que son las primeras búsquedas entre mapping, cuerpo y sonoridad. Que, a ver, ahí no se aprecian mucho las fotos, pero acá les voy a mostrar mientras converso. Voy a bajarle. Bueno, esta es una casona muy grande, entonces los espectadores comenzaron a entrar y empezaron a ser parte de toda la proyección, y mientras el cuerpo empezaba a situarse en el espacio. Y desde ahí nacieron muchas preguntas a mí, que viene un poco desde un lugar muy personal, que me pasó al involucrarme con tantas disciplinas artísticas, en la cual no me sentía identificada con ninguna, porque siempre había un límite en que me sentía egoísta porque la disfrutaba más yo. Esto es un pensamiento muy personal, pero por eso quiero llegar a lo que viene después, que es, pasaba que sentía que yo crecía mucho como persona, pero no lograba traspasar a generar un cambio en el sujeto espectador o espectadora. Sucedía que terminaba una función y algo radicaba en mi vida y el espectador lo disfrutaba, en el cine, en el teatro en particular, pero no traspasaba a nivel corporal en los espectadores. Después, cuando aparecen estos lugares en que proponemos instalaciones performáticas con tecnología, el espectador empezó a interactuar y empezó a sucederle algo, y ahí fue cuando dije, algo está sucediendo, yo necesito y quiero y deseo compartir las experiencias que propongo también con mi propio cuerpo. Y desde ahí empezó a nacer Vacío y Presente, que es la metodología, porque descubrí que por medio del arte o de nuestras creaciones artísticas también
podemos conocernos y conocer el espacio que deseamos habitar y ver la realidad como deseamos verla. Simplificando, vemos el mundo por cómo somos, no por cómo es en realidad. Entonces, creo que el arte fortalece desde un lugar hacia el espectador, pero también hacia nosotros mismos. Por eso mis workshops, mis talleres y todos esos espacios está abierto no solamente al mundo artístico, sino a cualquier persona que esté interesada en conocerse desde esos espacios vulnerables y trabajar y comunicarle a una otra un trabajo que le esté sucediendo a nivel personal por medio del arte. ¿Por qué llego a estos puntos? Porque después mis trabajos empezaron a agrandarse con todo este sentido de la interactividad, mezclando también la tecnología y los cuerpos. Y ahí empecé, vamos a tomar más riesgo. Empezamos a trabajar en la misma calle. Este es un lugar igual súper político, porque en el fondo la tecnología sí abusa un poco de nosotros y nos hemos dado cuenta en la pandemia que tenemos dos opciones. La tecnología se aprovecha un poco de nuestros cerebros, pero también nosotros podemos aprovecharnos de la tecnología y darle un nuevo significado, un valor a nivel sensorial. Creo que ahí quiero apuntar. Y ahí empecé a trabajar cómo la tecnología y los artefactos que están apareciendo y nos están consumiendo, también podemos consumirlo nosotras y nosotros desde un lugar político en relación de que tiene el mismo valor los sistemas tecnológicos que un cuerpo. Entonces, empezamos a hacer intervenciones en la calle con mapping, música en vivo, y la gente también empezó a interactuar. Tengo que mostrarle otra foto. Segundo para continuar. Y era un espacio cotidiano, no se había propuesto aquí iba a pasar una performance, nada, nos instalamos, pedimos electricidad, lo conectamos y delimitamos un poco el espacio para que a mí no me dañaran de cierta forma, aunque pasó de todo, pero en el fondo el espectador empezó a visualizar y a comentarlo. En esa calle transitan micros, no sé cómo se llama, se me olvidó el nombre, cómo se llaman en Colombia los buses. Sí, buses, ¿Buses? busetas, microbuses, microbusetas. Y empezó a ser tan interesante transformar este espacio cotidiano dentro del caos. Esto es el centro de Santiago, en que solo se transita, se va a trabajar, hay oficinas y todo eso, y empezó a llegar la noche, donde la gente empieza a salir de su trabajo, y en vez de irse a su casa, se empezó a aglomerar gente en la cual no pudieron pasar más micro. Y lo más interesante a nivel, fue muy raro, porque los carabineros, los policías, ni siquiera nos echaron. Entonces, cuando he hecho yo acciones que implica solo cuerpo, no se deja una reflexión, ¿sí? Como, ¿desde dónde está la violencia? No sé si me hago entender, porque cuando he hecho performance que no tienen tecnología o una parafernalia tan grande que a nivel, no sé, que igual lo mirarán los policías, piensan que hay algo por detrás, que alguien está financiando esto. No sé, rarísimo, nadie financió esto, pero si hay un cuerpo solo accionando, ya es una violencia y ya llegan y te agarran. A mí me han sacado en plena calle accionando solamente con un papel, cortándolo en pedacitos. Entonces creo que hay una reflexión también de lo que sucede a nivel de este avance tecnológico y qué sucede también a nivel sensorial, tanto dentro del sistema, dentro de la misma gente que transita y dice cómo logran eso, qué sucede a nivel de percepciones de espacio, porque después todo esto salió y fue la misma calle, y no podían creer que eso era solo una calle. Entonces, ahí está la belleza también, cómo resignificamos y nos aprovechamos de estas nuevas tecnologías para que el espectador después cuando transite en esa calle
pueda darle lugar con nuevas palabras, sabiendo también que como sujeto, como seres humanos, tenemos esa manía de ponerle palabra a todo y desde ahí decretarlo y todo funciona de esa manera. El negro, en el momento que le pusieron negro, va a ser siempre negro. Y eso encuentro que está un poco errado porque no necesariamente nos vamos a identificar con esa palabra dentro de un objeto, de un cuerpo o de un espacio físico. Entonces, la misma gente puede decir, yo ya no voy a mirar más esta calle así, podemos darle nuevo valor, porque aquí jugaban mucho con mapping, con cosas más sutiles, más bellas a nivel sensorial, para que también valorizáramos dónde caminamos, dónde estamos, cuál es nuestro suelo, más allá de que esté transitado y sucio de tanta violencia que ha habido en Chile desde hace ya unos 2 años y medio, casi 3, con todo lo que también nos viene pasando a nosotras y nosotros. Y así siguió agrandándose todo lo que tiene que ver con intervenciones de espacio, hasta, esta se la voy a compartir acá mejor, que esta ya entramos a un lugar que es, que tiene que ver instalaciones performáticas, donde todo este laboratorio que hago de investigación sobre mi propio cuerpo, sobre el mapping, la sonoridad en vivo, y el espectador cada vez empezó a interactuar, el sujeto espectador empezó a interactuar más conmigo y el espacio, me dio cabida a profundizar desde un lugar teatral, pero sin dejar la performance. Y ahí es cuando nace La Ropa Sucia. La Ropa Sucia es una compañía de teatro inmersivo e interactivo en la cual al espectador se le invita a dialogar y a vivir las experiencias en tiempo real, ¿sí? Entonces, esta fue la primera experiencia a nivel de performatividad y de inversión espacial, que es Culposo. Yo realizo tesis para realizar cada montaje, entonces Culposo es la primera investigación que a mí me invitan a hacer una residencia sobre el abuso sexual intrafamiliar. Entre paréntesis, La Ropa Sucia es por la cita, la ropa sucia se lava en casa. Por lo general trabajo puros temas tabú intrafamiliares, porque soy de la idea que todo parte por casa y luego de afuera y de ahí nos comunicamos. Entonces trabajo la mayoría del tiempo temas tabú intrafamiliares. Creo que hay que profundizar sobre ello porque vemos siempre la paja ajena en vez de pulirnos un poco por dentro. Sin tampoco desmerecer todo lo que también abusan de nosotras y nosotros. Bueno, parte de esta primera investigación un poco más elaborada estéticamente y con una tesis mucho más profunda que es sobre el abuso sexual intrafamiliar, en la cual hice un proceso de investigación de 2 años aproximadamente, donde fui a juicios reales, experiencié muchas situaciones para vivenciarlo a nivel sensorial y lo que sucede a nivel corporal cuando se vive un abuso. Y desde ahí nace Culposos, que en el fondo lo que una de las características que alinea un poco todas esas historias que pude vivenciar es la culpa. Sobre, y eso es lo interesante, sobre una acción que no radica en uno, sino que accionan sobre mi cuerpo y desde ahí nace mi registro una culpa. Entonces es muy interesante a nivel de investigación. ¿Y cómo funcionaba este montaje? Interveníamos casonas también y el espectador transitaba tipo museo. Les voy a mostrar primero como la entrada. Acá estará la entrada. Entonces, si ven ahí, hay cuadros y en el fondo es el mapa de la casona. Entonces, podían pasar por cada cuadro las veces que querían. Y inconscientemente iban sorprendiéndose y agarrando pistas, entonces volvían a la otra y sensorialmente les pasaba algo distinto. El museo se abría 1 hora, a la cual el espectador podía estar ahí todo el tiempo que quisiera. Voy a volver para atrás para poder mostrarles mejor.
Entonces transitaba por diferentes cuadros de diferentes tipos de culpa sobre el abuso sexual intrafamiliar. Y aquí, ¿cómo entra la tecnología? Por ejemplo, a quien ven acá es Andrea, que es una de las historias. Son todas historias verídicas, que trabajó con mucho respeto, y se agarraron las disciplinas y dispositivos tecnológicos en relación a cómo recaía la culpa. Por ejemplo, este personaje que es Andrea, el personaje más grande, que quiso contarnos su historia, tiene 30 años, y en el fondo este personaje a nivel performático trabaja la retención. Entonces el espectador transita por esta casa y ella siempre está en la misma posición, en la cual el cuerpo se ve afectado solo por el tiempo. Acá la ven mucho más parada, pero en el fondo 1 hora sostener esa posición, algo sucede. Y cómo también el espectador empezaba a interactuar a nivel sensorial. Habían unos dispositivos que eran audífonos, en la cual podían ponérselo, observarla y escuchar su mundo interno. No el hablar necesariamente, sino a nivel sensorial, sonidos, textura. Entonces, habían 4 dispositivos en la cual podía escuchar diferentes viajes sensoriales de lo que transitaba Andrea. Entonces, el espectador entraba, miraba, se iba y volvía y quería volver a escucharla, no entendía. Habían personas que cuando la veían muy mal querían abrigarla, abrazarla, porque cada vez iba entendiendo más de lo que se trataba su historia, sin saberla literalmente. Y eso era muy, muy interesante de observar, como las palabras también sobran y netamente el cuerpo te está comunicando algo y te está viendo una necesidad de soltar, de querer decir, pero hay un miedo y hay una culpa. Bueno, y habían otros cuadros, por ejemplo acá, esta es otra casona, y aquí se ven 3 cuadros sucediendo. Este es como el final donde ya se abren las puertas y pueden transitar, pero acá hay 2 cuadros, que es Lucas, por un lado, que es este, que en el fondo tiene un espejo, que es el mismo, pero está desdoblado, y ahí sucede algo con el mapping. Y acá tenemos a Lucerina, que es la más pequeña de la historia, que es del sur de Chile y que es abusada por su padre, pero en el fondo, como en el sur, antiguamente llovía muchísimo, las épocas de lluvia no se podía salir del hogar, y por lo general salían muchas mujeres embarazadas, muchas niñas embarazadas, y nadie sabía por qué. Y se inventó la leyenda del tartufo, que cuando se acababa la época de la lluvia y salían mujeres, niñas y mujeres embarazadas y nadie entendía por qué, era el tartufo que él lo hacía. Entonces, trabajamos sobre esa leyenda, y estas 2 en particular trabajaron con mapping. Acá hay otra de Lucas. Claramente nosotros en cada casa tenemos que rediseñar el mapping, entonces nos aprovechamos de todo el espacio. Siempre es un trabajo nuevo, siempre una investigación nueva de resignificar y habitar los espacios. El espacio también es fundamental para mí. El espacio no se tiene que acomodar a mí, sino las dos tenemos que trabajar en equipo. Bueno, ya sé culposo, como pueden ver son diferentes espacios y la gente puede transitar. Y bueno, de ahí empezó a pasar que la interacción del espectador empezó a ser más satisfactoria para mí, en un sentido de honestidad y humildad, de que quería compartir esa experiencia y que el espectador no solo observara y reflexionara a nivel mental, sino que también tuviera la posibilidad de reflexionar y sentir a nivel de acciones. Porque ahí también nace respuesta. Estamos acostumbrados como sociedad a dividirnos cabeza y cuerpo y dialogar a través de decisiones netamente por el raciocinio, y olvidamos que el impulso y la necesidad física también tiene un mensaje que decirnos, también dialoga con un otro y también sana al interactuar con un espacio. Y empezó a pasar eso hasta que me engolosiné más con esto de la inversión y realicé otra investigación que se llama Berta, que también es una investigación, pero lo diferente de esta es
que trabajé en relación a cómo la sociedad desplaza la tercera edad en el siglo XXI. Cuando empezó a suceder toda aquí la contingencia social en Chile, la tercera edad fue uno de los lugares que hasta ahora ha sido muy vulnerado, y eso ha logrado que a nivel familiar, en muchas familias, se ha tomado al abuelo, a la abuela, a alguien mayor, como un objeto, como algo materializado, sin vida, a eso me refiero. Entonces empezaron a haber muchas noticias en Chile en que el nieto había matado a su abuela por la herencia, el hijo había matado había abandonado a su madre y le había robado el dinero. Entonces ahí dije, wow, cómo, no, o sea, más que cómo, a lo que hemos llegado en que hemos perdido totalmente noción del sentir y el estar y valorizarnos entre todas y todos, donde la palabra y mi sentimiento cada vez vale menos, sabiendo que antiguamente las generaciones más viejas eran los sabios, era gente que te daba información, era gente que uno iba a preguntarle para que te ayudara a guiar tu camino, a tomar decisiones. Y desde ahí nace Berta. Entonces esta investigación lo que hace es un poquito más teatral. Acá en la tecnología que se usó, que llegaré al final, que tiene que ver con los teléfonos, acá se empezó a trabajar un poco con esto de la distancia. Lo que empezó a suceder ahora más radical, pero yo empezó a ser inconscientemente antes, entonces trabajé en que el espectador era invitado a una fiesta, el cumpleaños número 85 de Berta, y entraba a la fiesta real y desde acá podía comer, tomar, disfrutar y hacer todo. Pero lo que radica a que empieza a suceder algo en el cuerpo es que durante esta fiesta, mientras las están viviendo los espectadores, empiezan a suceder y abrirse capas dentro de esta familia poco convencional, donde se toma valor al abandono que le han dado a Berta. Como ven, estas son algunas fotos. Acá hay un poquito más de diseño teatral, pero no se olvida la performatividad y la performance porque está el lugar del espectador que está viviendo en tiempo presente la acción, en donde también puede dar su opinión, decidir, y pasaron cosas increíbles durante la obra que yo aún estoy muy sorprendida del resultado y esperando volver a la presencialidad en algún momento. Bueno, acá como pueden ver son unas fotos de las reacciones de los espectadores cuando están interactuando, viviendo este momento. Y bueno, y para cerrar con esto de la obra y terminar con formación rapidito, estoy realizando, a punto de estrenar el cuarto montaje inversivo, que es llamado Eternos Hielos, que se realiza por medio del teléfono. Me pasaron muchas cosas con esto que les comentaba en relación al cuerpo, la pasividad del cuerpo, que me empezó a suceder con obras por Zoom. Netamente estoy hablando de un lugar más teatral para involucrarlo con esto más performativo, más desde la performance. Que cuando empecé a ver a colegas o gente que estaba detrás de la pantalla, y yo como espectador estaba totalmente pasiva, no sudaba y veía a los cuerpos accionando, gozándolo, y decía, no, esto no es que no me guste lo que ve, sino que no me está pasando por el cuerpo, no me estoy preguntando lo que sucede, solo estoy observando y sacando conclusiones y reflexionando mentalmente. Y ahí decidí hacer esta nueva investigación que se estrena ahora, que es Eternos Hielo, que es una investigación sobre las enfermedades mentales aumentadas tras la pandemia. En particular, dentro de la investigación, las que más aumentaron acá en Chile, y creo que puede estar pasando igualmente en Latinoamérica, es la ansiedad, la depresión, el estrés y la bipolaridad. Entonces, desde ahí las trabajamos a nivel de teatro inversivo sonoro, en la cual el espectador tiene el lugar para hablar, para decidir y compartir su propia experiencia. ¿Cómo sucede para que sea inversivo? Ustedes se preguntarán, ¿pero dónde está el cuerpo si va a recibir solo una llamada? Se ha trabajado mucho los dispositivos a nivel de resignificación de los espacios cotidianos de los espectadores, donde el espectador tiene que
hacer cosas dentro de su hogar, no imponiendo, pero sí dialogando y dando la posibilidad a que resignifique sus objetos y también a su hogar le llega una caja con elementos físicos, donde también ahí entra un lugar más performático, para accionar en tiempo real y descubrir lo que sucede a través de los 5 sentidos que hace el teatro inmersivo. Entonces, este es el nuevo descubrimiento, todo sucede en tiempo real, el espectador recibe un llamado telefónico, le llega una caja a su hogar y ve una experiencia en la cual el cuerpo, la mente y el alma están involucrados a través de este tabú que sucede también, por lo menos acá en Chile, que decir me quebré la pierna no es lo mismo que decir tengo ansiedad o depresión. Es lo último que se cuenta. Acá casi ni se habla que alguien va a terapia. Sigue siendo muy tabú. Yo no entiendo por qué. Es necesario. Si alguien está mal y dice estoy con ansiedad, dialogarlo, hablarlo, es súper importante también para sanar. Hablar también sana. Y desde ahí, escuchando otras perspectivas y realidades, ayuda también a comprender otros puntos de vista, porque las enfermedades mentales es un momento, no es algo que dure para siempre, a diferencia de un trastorno mental. Entonces, por eso se llama eternos hielos también, porque en el fondo es agua que se transforma en hielo dependiendo del espacio físico que esté. Si cambias el hielo a otro espacio, vuelve a ser agua y vuelve a su origen real. Así que vamos a ver qué va a suceder. Estoy muy nerviosa con esta investigación. Veamos qué sucede con los cuerpos de los espectadores y también con los performers que van a estar interactuando a través del teléfono. Y cerrando con todo esto que le digo del cuerpo, esta formación que tiene que ver con vacío y presente, en la cual cada vez la voy desarrollando más y he podido tirar diferentes líneas de acción donde a cada cuerpo le parezca más interesante desarrollar y trabajar. Entonces tenemos formación completa, que es pasivo y presente, donde son 3 meses de investigación sobre tu cuerpo, sobre tu registro, sobre tu biografía, para llegar a un resultado artístico para compartir con los espectadores que vayan a vivir el momento. Ahí ustedes igual pueden leer más, con más detalles o preguntarme cuando quieran. También lo que ha pasado en pandemia, que claramente muchas de mis áreas comunicacionales se han visto estancadas como a varias y a varios. Entonces desarrollé un workshop, como vengo del cine y del video y todo eso, desarrollamos un workshop que se llama Herramientas Performáticas para un Videoarte, que ha sido una maravillosa experiencia, ya que por medio de la performance han encontrado la autoría por medio del video. Y lo otro que me ha encantado es que hemos podido llegar afuera de Chile, gente de otros países ha tomado este workshop en particular y ha sido muy enriquecedor a nivel de territorio, a nivel de cuerpo, el comparar, el dialogar, el aportarse a nivel territorial. También una de parte del equipo de trabajo se realizan workshops de maquillaje teatral y performático, por esto que está esta identidad y esta política en que cada dispositivo darle lugar de significado y significante más que un lugar puesto. Entonces se realiza este workshop de maquillaje performático. Por otro lado está solamente el entrenamiento, que ahí yo realizo entrenamientos para quienes quieran entrenar y de verdad conocer sus límites corporales, salir de esas barreras, descubrir hasta dónde puedo llegar, qué pasa con mis sentires. Entonces es full entrenamiento sin enfocarse en un lugar de muestra artística final. Y como acá en Chile y en Santiago en particular, nosotros entrenamos harto, se hacen entrenamientos abiertos antes de nuestros ensayos para quien quiera entrenar y luego nosotros nos ponemos a trabajar. Eso es como la formación y la metodología que se puede aplicar tanto en persona como en un espacio comunicacional, tanto de teatro, de danza, de performance, de video. En el fondo son herramientas para poder desarrollar con mayor honestidad
nuestras creaciones. Voy como avión, ¿o no, Iván? O sea, Adrián. Sí, pero de hecho yo quería regresarte a unos puntos porque Ya, todavía tenemos buenísimo. unos 10 minuticos en lo que me interesaría de pronto profundizar. Hay un punto que tú tocaste que yo mismo no tenía muy claro, que tú refieres a instalaciones performáticas interactivas. Eso fue mucho antes. Sí, Ese me pulposos. pareció, ven y te doy los puntos para que me gustaría que enfaticemos algunos punticos que creo que son importantes porque la información creo que ahí es muy necesaria, digamos. Sí, Entonces, ese es un buenísimo. Sí, punto. ando preguntándome. El otro punto es cómo, un poco si puedes comentar, porque hablaste del buto, pero también hubo, cómo te afectó a ti el buto en tu quiebre corporal, porque entiendo que en gran medida también un poco, y Jaime está aquí acompañándonos, también estás en esa indagación por las, como diría Jaime, por desalienar y buscar múltiples posibilidades. Entonces, ¿cómo el buto afectó ese quiebre? El otro punto es que les cuento que hemos tenido diálogos con Valentina, estábamos en un laboratorio de performance hablando con ella justamente sobre este tema del teatro inmersivo, y yo me preguntaba y nos preguntábamos hasta qué punto llega la representación o no cuando el actor no solamente interpreta el personaje en una narrativa cerrada, sino que todos los sí mágicos posibles, como diría Stanislavski, del personaje se dan cuando interactúa y reacciona ante un público, que realmente ya no es espectador, sino que una vez nos contó Valentina, por ejemplo, que a la actriz la orden, por decirlo así, que la del público es tomar vino, ¿no? Sí. Entonces, lo performático de esto. Y tú comentabas algo que me pareció muy interesante y es que es que el público hace parte de Disculpa, esa no te entendí lo último. espiritualidad. Se me cortó. Perdón, tú comentabas algo que era muy interesante, me pareció muy interesante, y es que cuando hablamos, me decías que es que el público está con el proceso desde el ensayo, o sea, desde el momento mismo del ensayo. O sea, O que hay sea, no público en el necesariamente ensayo. quien ve la obra, pero también... No necesariamente quien ve la obra, exacto, pero los sí, actores ya se están preparando para reaccionar ante diferentes situaciones y ahí la metodología quisiera que si podrías, ya. igual sin que tengas que alargarte mucho, para que no te agotes No, está bien, tampoco, está bien. porque me da Sí, pena que igual es harto tiempo, pero si pudieras puntualizar un poco esa metodología y ahí, bueno, está la pregunta que estábamos abordando en tanto, ¿cuáles son esos límites entre la representación y la realidad, lo teatral y lo performático y demás? Eran esos tres puntos. La buenísimo. instalación performático-interactiva, ese quiebre con el buto y ese punto de diálogo metodológicamente también cómo funciona y cómo nos llevamos allá. Hablamos de la reacción del actuante, un poco del acontecimiento, ¿no? Eso Ujú. era. Súper. Bueno, voy a partir con algo que es el punto más personal y después hago ahí un conector entre las otras ideas. Lo del buto, claro, sí, a mí me rompió y de hecho fue parte de los inicios de mi pensamiento en que, ay, que pasan muchas cosas en verdad, pero desde un lugar objetivo tiene que ver con la honestidad al momento de comprender cuando un proceso se vuelve personal y hasta qué punto quieres compartir esos procesos personales. A mí me desconfiguró totalmente estar esos 5 años en el butó hasta que pasó un umbral, un espacio así liminal, como dices tú, Adrián, en que lo pasé, lo transité, lo viví, pero después cuando lo dialogué con un otra u otro, me sentía mentirosa. Y ahí fue cuando agradecí las herramientas a nivel de construcción personal, pero a nivel comunicacional como disciplina sentía que Butó es una forma de vivir y yo no me estaba sintiendo identificada no con las herramientas ni la forma de desconfiguración corporal o los pensamientos que se pueden llegar a tener. Eh, pero sí a nivel comunicacional yo me sentía mentirosa. Entonces fue un tránsito de 5 años hasta que me vi los últimos viajes performáticos en calle, en teatro, en que dije, wow, no estoy entrando en ese estado porque de seguro ya había sanado
o ya había comprendido. Y por lo general yo por eso paso por tantas disciplinas o soy tan busquilla, porque es interesante todas las disciplinas y yo lo que me quedo es con ese espacio sagrado de herramientas, pero cuando ya no son fortalecidas para una otra u otra con mi arte, no puedo seguir ahí. No sé si me hago entender, Adrián. No, no Vale, de sé, acuerdo, gracias. a nivel de montaje. Y ahora, ¿qué pasa con la instalación performática? Claro, ¿por qué se llama instalación performática? Porque en el fondo tiene que ver mucho con esto de la tecnología. Hay un espacio que se vuelve, desde las artes visuales también, en que el espectador puede observar y entrar en un espacio sensorial, pero entra este espacio performativo, performático, en que las acciones dentro de los performers que están ahí están siendo en tiempo real, o sea, nunca es igual. Entonces, le quise dar esa bajada en relación de que es un espacio que está trabajado y está diseñado, pero está este lugar en que tanto el espectador que entre como el mismo performer que está ahí nunca va a ser de la misma manera una y otra vez. ¿Puedes mostrar la imagen nuevamente De culposos. de la instalación performática? Yeah. Había una imagen, había una imagen que era como una forma, me llamó mucho la atención. ¿Esta? No, al principio creo que tenía que ver con tu trabajo, no con la ropa sucia. Yo cuando hablas de instalación había como una imagen en ¿Esta? el espacio. Más adelante, perdón. Hoy no sé, no sé cuál me hablas, pero una de estas. Había una que era como una forma, no era una forma humana, era como una, como un objeto, ¿era? Mmm, no sé a cuál te refieres. No sé, Bueno, no, ahora ya, no la bueno, pero encuentro, nos quedemos, pero bueno, sí. no nos quedemos pegados. Entonces, claro, y después me preguntaste por la interacción, eh, cómo pasa en este espacio con cuando se vuelve teatral y que el punto de performance es que por lo general yo se llama teatro inversivo, pero porque por esa necesidad que hay que ponerle nombre a todo, pero lo que yo trabajo en profundidad, más allá de hacer un texto dramático en que Pedrito dice esto, Juan dice esto, no. Lo que yo me encargo es que los performers que trabajan conmigo es desarrollar una tridimensionalidad lo más amplia posible, una tridimensionalidad en la cual conozcas tanto el rol, pero no a nivel de forma, sino de percepción. Eh, que vas a interpretar a nivel de territorio, a nivel de generación, a nivel de enfermedad o el tema que se esté abordando, tiene que ser un estudio muy profundo, tridimensional, porque aquí no hay textos. Entonces se vuelve muy performático y performativo porque el performer tiene que actuar desde este mundo teatral, pero no tiene textos, sino reaccionar y dejarse afectar y afectarse por el espectador desde una manera honesta, que no salga tu yo, aunque nuestro cuerpo siempre está presente, pero ser lo más fiel a lo que el ser que estás encarnando dialogue y hable como salga, porque los espectadores sorprenden y actúan dentro de su propio registro también. No sé si te Muchísimas respondo. gracias. Yeah. Sí, Y por último, la metodología tiene que ver con todo el trabajo. Nosotros no cerramos mucho las puertas a nuestros proyectos porque trabajamos con las personas también. El teatro inversivo es 50 y 50. Nosotros realizamos el 50% de nuestras instalaciones, de nuestras inversiones, pero el otro 50% el espectador. Entonces no podemos cerrar nuestras posibilidades. Por lo general nuestra metodología lleva un proceso que es personal, pero después totalmente abierto y se hace en laboratorio, se invita gente, se disfruta.
se va compartiendo la experiencia de cómo las diferentes generaciones reciben esta información que estamos laboratoriando. Entonces hay un trabajo muy directo con la comunidad, con la sociedad en sí. Muchísimas gracias, Valentina. Había una pregunta más y paso la pregunta a quienes están acá para que hagamos un pequeño diálogo y Pepe, pasemos quiero hacer con... un pequeño Sí, sí. paréntesis, si me dejas, antes que se me olvide, que tú me preguntaste cómo pasa el arte en relación a las contingencias sociales, como cómo nos está gatillando a nivel de cuerpo también acá. Y bueno, lo que creo que la calle se activa mucho. A mí personalmente hice una performance que hice una convocatoria abierta, bueno, antes de cuando empezó la contingencia acá en Chile, hice una convocatoria abierta para hacer una performance en el centro de Santiago, donde quiero compartírselas. Perdón, que se llama Cuerpos que Resisten, que en el fondo ya llevábamos demasiados meses. Justamente eso te iba a preguntar. Vi la imagen y dije, cuerpo que resiste, y te iba a preguntar sobre eso. Perfecto, perfecto. Sí. Entonces yo hice una convocatoria abierta, la voy a poner sin sonido para que miren. No sé si está funcionando ahí. Bueno, hice una convocatoria abierta y vuelvo a repetir que no carga esto. Ya, a ver ahora. En la cual me cuestionaba esto, cuánto más quieren que resistamos. Entonces la propuesta fue trabajar sobre el mismo límite del cuerpo y la resistencia, y llegaron más de 50 personas y todos corríamos en círculo, y la performance duró hasta que el último cayera al suelo de verdad. Fueron 4 horas, lo hicimos en varios espacios del centro de Santiago, no días seguidos porque el cuerpo se agotaba demasiado, pero había un apoyo colectivo de la gente que observaba y al mismo tiempo de quienes corrían sin parar, que fue maravilloso. Y creo que ahí cuando sale el espacio de que se critica que fuéramos tan individuales, yo creo que el arte da y abre capas a que comprendamos que somos cuerpos que sienten y que sí pueden dialogar y empatizar con un otra u otro. Y esta performance a mí me lo declaró, porque la gente empezó a cuidarnos, hay gente que nos compraba agua, hay gente no paren, y los que se caían los cuidaban. Entonces, creo que sí existe un trabajo bastante colectivo cuando sucede un momento en que todos estamos remando para el mismo lado y que el sistema dice no, 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 pero cuando se une la gente sí se genera cambio. Y esto pasa con cuerpos que resisten, que lo hicimos durante muchos meses sin parar, y llegaba gente, en un momento habían 100 personas corriendo, aunque no estuvieran de rojo, se metían a correr porque quedaban poco y no querían que se acabara la performance, y se metían, y a veces duraba 6 horas en que entraba gente cualquiera solo para sostener la acción, y eso era increíble. Y lo que pasó es que yo no lo había pensado. Yo cité a la gente en la convocatoria y llegaron 50 personas y yo dije, la única regla acá, que el que para, cae. Pero empezó a suceder que como la gente espectadora, el sujeto que transitaba por la calle, no quería que se acabara, entonces entraba él o ella a correr para seguir sosteniendo la acción. Entonces el relevo no pasó como hay que hacer relevo, pasó orgánicamente, solo por potenciar la acción física que se estaba proponiendo. Puedes darle un nombre a cada una de esas 3 dimensiones que componen esa tridimensionalidad que tú mencionas. Darle un nombre. Vamos con los nombres. Claro, no, sí, lo comparto, pero claramente yo te estoy hablando de un lugar técnico del mundo teatral cuando se habla de la tridimensionalidad para desarrollar un espacio dramático, pero si te lo desarrollo a nivel de mi lenguaje un poco más coloquial, que tiene que ver con el mundo inmersivo, tiene lugar primero a los espacios sensibles. A lo que me refiero con espacios sensibles es observar a nivel sensorial lo que sucede con el cuerpo, con quién vas a trabajar, que no pasa por el raciocinio, sino como a nivel de espacio sensible, como texturas, qué te produce, cómo se sitúa, qué pasa con las sensaciones. Segundo lugar,
tiene que ver con esa tridimensionalidad que es un poco más objetiva con la biografía, pero de la biografía de cómo parte del nacer hasta su presente, que eso es más teórico. ¿Quién es? ¿Cómo nació? ¿Cuáles son sus dispositivos? ¿Qué gatilla? ¿En qué momento configuró esas conductas que tiene que ver con un lugar más cabeza? Y tercero, la tridimensionalidad tiene que ver con el lugar de qué le afecta radicalmente en su presente para que eso se conecte con el performer, porque a lo mejor el performer que va a estar ahí no le molesta que alguien le grite, ¿no es cierto? Pero el lugar de este rol que va a interpretar sí le molesta que grite. Entonces entender también cuáles son esos lugares que son distintos a los espacios sensibles, sino las circunstancias dadas en los dispositivos o espacios que se va a habitar dentro de la inversión. No sé si me hago entender. No es una escena dramática, no es que ven al actor, al performer sentado comiendo e interactuando en una escena. No, por eso una instalación performática, trabajo a través igual de la sensorialidad y con el mapping, por ejemplo, nada es totalmente literal, ¿sí? Aparecen estímulos, sensaciones, acciones repetitivas que vienen con la performance, en particular con Culposo. No es una escena dramática. La única que es a lo mejor la más concreta, pero al mismo tiempo no es una escena en concreto, es que de este museo en que la gente transita, hay uno que es el abusador, pero no es que haya sido el abusador de ellas, sino que se muestra ese cuadro sin saber quién es. Y lo que sucede a nivel de instalación performática y con estos primeros encuentros que tuve con la inversión fue porque me lo dio el espectador. Yo primero, el espectador iba a transitar así tranquilamente y el mismo espectador fue el que entró a enfrentar a Guillermo, que era este hombre. Y dije, no puede ser porque no estaba pensado dentro de mi lugar creativo. Entonces, como ya entendió el espectador en que lo que estaba sucediendo y dijo, él es el único que a nivel sensorial no está comunicando esto, es solo un espacio cotidiano, va y lo iba a golpear. Entonces, entró en un mundo ficticio, obviamente ahí se hizo todo, en que creo que hay que dejarle lugar al espectador a no imponerle lo que debe hacer, sino que solamente dialogue con ese espacio y vea lo que quiera hacer. Entonces, muchas veces pasaba con ese cuadro en que la gente entraba y empezaba a romperle vasos, a romperle cosas, no a golpearlo, pero sabían sin que yo les dijera a nivel dramatúrgico de que él era el abusador. El espectador solamente con el transitar empezaba a decidir y a opinar lo que creía. ¿Se comprende? Y lo más increíble es que creo que el espectador me hizo ese primer encuentro de instalación performática porque recibí más de 100 testimonios verídicos, porque al final había un lugar, un mesón, en que la gente podía leer lo que escribían otros espectadores y escribir. Y la misma gente escribía diciendo, yo, Juanito Pérez Rodríguez, fui abusado por Juan Diego tanto, que... Entonces dije, acá está el espacio. Acá está esa capa en que el espectador yo no le dije nada literal y a ese momento le abrió la capa a querer soltar y hablar. Y más de 100 testimonios creo que bastante y comprueba el abuso. Lo da el mismo hecho. Muchísimas gracias, Valentina.